Bien, mis hermanos, buenas tardes a todos los hermanos de la Iglesia Evangélica Huelellana en Villa Alegre. También un saludo especial, ¿cierto?, a nuestro pastor Miguel Espinosa junto a su esposa, nuestro pastor Jorge junto a su esposa, todos los oficiales, y así también, ¿no es cierto?, a los niños también de mi escuela dominical. Que el Señor les bendiga. Bueno, en este día, como día miércoles, ¿no es cierto?, me ha correspondido realizar este culto, y también, cierto, tengo la bendición de que mi esposo también me pueda hacer compañía en esta hora. Amén. La verdad que el miércoles pasado me correspondía a mis hermanos, pero por temas, cierto, personales no lo pude realizar, más que nada de salud, pero doy gracias al Señor, cierto, porque si no está uno, cierto, puede el otro también trabajar al Señor. Bien, en esta hora, ¿no es cierto?, antes de comenzar, ¿no es cierto?, este culto, voy a concederle una oportunidad a mi esposo, y así también para que eleve una oración a nuestro Dios. Hola mis hermanos, el Señor le puede bendecir en esta hora a nuestro pastor, nuestro hermano Jorge Jerez, esposa, oficiales y mis hermanos que pertenecen a la iglesia Huelellana Villa Alegre, y también a los que están inscritos en este cierto WhatsApp, esperando que el Señor pueda bendecir grandemente este trabajo que vamos a hacer con mi esposa y que sea de bendición para los que van a escuchar y ver este trabajo. Y esperando, cierto, que día a día sí nos pueda fortalecer en estos momentos críticos que estamos pasando, pero tenemos la fe y la certeza y la confianza en nuestro Dios, que saldremos victoriosos de esto y que pronto estaremos reunidos, cierto, todos juntos alabando al Señor en nuestra casa de oración. Y como bien decía nuestra hermana Angélica, voy a hacer una oración, cierto, de inicio, de preparación para este servicio, y lo haré en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Salvador Jesús, en esta hora, amado Padre Celestial, te damos infinita gracias, mi Señor amado, por tener este gran privilegio, amado Padre Celestial, de estar, amado Jesús, Señor, haciendo este culto en casa, bendito Padre Celestial. Amado Jesús, porque usted sabe, Señor, que hay mucha gente con necesidad, Señor, y nuestros corazones también tienen mucha necesidad de usted, bendito Padre Celestial. Le pedimos, amado Jesús, Señor, que usted pueda bendecir, bendito Padre, a mi hermana Angélica, que va a dar este mensaje, amado Padre, que pueda llegar como un perfume agradable a aquellos corazones necesitados, amado Jesús, Señor. Esperando también, bendito Padre, amado, que también usted pueda bendecir este hogar en el cual se genera este trabajo. Bendito Celestial, le pido también, Señor amado, que amado, todas esas almas, Señor, que están ansiadas de escuchar su santa palabra, estén con un corazón presto, bendito Padre, escuchar, amado Jesús, y que usted pueda aparecer, intervenir en los corazones de ellos, amado Jesús, para que puedan también practicar lo que se va a escuchar y lo que se va a leer en este día, amado Padre Celestial. Le pido que usted bendiga, amado Jesús, a aquellos hogares, Señor, que no participan en forma activa en este WhatsApp, pero sabemos que de alguna manera escuchan y ven, bendito Padre, amado Jesús, Señor, este trabajo. Le clamamos por ellos, amado Jesús, por aquellos que nos hablan, Señor, por aquellos que solamente escuchan y miran, bendito Padre. Creemos, Señor, que su misericordia alcanzará también, bendito Padre, sus corazones, esos hogares necesitados, amado Jesús, Señor, de usted, amado Padre Celestial. En esta hora, amado Jesús, le presento todo lo que se haga y se hará, bendito Padre, en su nombre, que está sobre todo nombre, amado Salvador Jesús. Amén. Amén. De mis hermanos, bueno, también aprovechando, ¿cierto?, que tenemos guitarristas, ¿cierto?, música en mi hogar, vamos a cantar una alabanza al Señor. Me gusta la letra de este himno, mis hermanos, un himno de mucha meditación, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. El mercado está cerrado, el trabajo ya cesó. El martillo del obrero, su bullicio ya paró. Los que siembran en el campo terminaron su labor. Todo aquí está en suspenso, es el retorno del Señor. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, la trompeta está sonando y mi nombre ha de llamar. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, aleluya, Él nos viene a buscar. Los vagones de un tren sin guía cruzan calles y ciudades. Los aviones sin piloto vuelan a la destrucción.
Cristo ya volvió. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, la trompeta está sonando y mi nombre ha de llamar. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, aleluya, Él nos viene a buscar. Multitudes van subiendo, se oye un coro celestial. Todo el cielo está cubierto de salud angelical. Como un son de muchas aguas escuchamos resonar. Aleluya al Cordero, ya nos vamos a nuestro hogar. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, la trompeta está sonando y mi nombre ha de llamar. Si el Rey está volviendo, el Rey está volviendo, aleluya, Él nos viene a buscar. Amén. Toda la honra, ¿cierto? Y toda la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Bien, mis hermanos, continuando, ¿cierto? Con este culto, ¿no es cierto? Que me ha correspondido realizar en este día. También, ¿no es cierto? Un saludo especial, muy especial, ¿cierto? A mi hermana profetisa de mi iglesia, ¿cierto? A mi hermana Vanessa, mi hermana Rosa Gómez, ¿cierto? Mi hermana Marta, mi hermana Elizabeth, mi hermana Adela Espinosa. También, ¿cierto? Nuestra pastora, nuestros pastores también, ¿cierto? Son parte de dentro de esta institución. Que el Señor le bendiga a cada una de ellas también. Bien, en esta hora, ¿cierto? Vamos a inclinar nuestro rostro, ¿no es cierto? Ponerlo en reverencia para también dar lectura a la palabra del Señor, que la vamos a tener en el libro Primera de Samuel, capítulo 30, y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Amén. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclá al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negué y a Siclá, y habían asolado a Siclá y la habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos y las ciudades, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con que en él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que los faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearle, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos moradores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, le dijeron pan, y comió, y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasa. Y luego que comió, volvió él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negué, que es de los cereteos y de Judá, y el Negué de Calé, y pusimos fuego a Siclá. Y él le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente.
Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde al día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas tomado a sí mismo, libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Y tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, y a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaban, y cuando David llegó a la gente le saludó con paz. Bien, mis hermanos, le hemos dado lectura, ¿no es cierto?, a la palabra del Señor. A veces, mis hermanos, es necesario dar lectura, ¿no es cierto?, sobre todo cuando uno habla, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Sabemos que son libros también históricos, mis hermanos, que tienen relatos, ¿no es cierto?, que muchas veces hay que estudiarlo, hay que aprenderlo, y por eso a veces, ¿cierto?, es bueno dar lectura, mis hermanos, o aparte del capítulo. Generalmente, ¿cierto?, estos capítulos del libro, ¿cierto?, donde relata de la historia, ¿cierto?, del rey David, también son un poco extensos. Bien, mis hermanos, cuando hablamos de David, ¿no es cierto?, hablamos de un hombre, de un varón, ¿cierto?, que él fue conforme al corazón de Dios. Que Dios, ¿no es cierto?, lo eligió y lo puso, ¿no es cierto?, para ser rey, el menor, ¿no es cierto?, de 7 hermanos, y en el cual decía, ¿cierto?, dice su palabra que era un varón, ¿no es cierto?, un joven, probablemente entre 12 y 16 años. Era un joven, ¿no es cierto?, que pastoreaba ovejas. He escuchado por ahí muchas veces que a David olía a oveja, a ovejas, mis hermanos. Él amaba las ovejas. Y dice su palabra, mis hermanos, que él, ¿no es cierto?, un gran hombre, ¿no es cierto?, de Dios, pero que sin embargo también, ¿no es cierto?, como hombre, también tuvo sus debilidades. Pero hay una cosa, ¿cierto?, relevante en el rey David, que en un momento, ¿cierto?, aunque no tuviera nada, pero le dijo a Jehová Dios, ¿cierto?, que no quitara su espíritu de él, que no quitara, ¿cierto?, su santo espíritu, ¿cierto?, que había posado sobre su vida, porque sabía, ¿no es cierto?, que si estaba el espíritu de Dios en él, ¿cierto?, nada le iba a faltar. David, ¿no es cierto?, podemos hablar muchas cosas de este varón, de este rey, mis hermanos, porque también cayó en pecado, cayó en falta. Pero también, ¿no es cierto?, podemos entender, ¿no es cierto?, cómo Dios le dio la fortaleza y la fuerza para derrotar, ¿no es cierto?, a Goliat, un gigante. Cómo Dios, ¿no es cierto?, le dio la fortaleza, ¿no es cierto?, para ser rey. Y ¿no es cierto?, porque Dios lo eligió. Cuando Dios lo eligió, ¿no es cierto?, dice que él no miró lo que estaba en apariencia, sino que él miró el corazón, ¿no es cierto?, de este joven. Aparte, ¿no es cierto?, dice que era un joven de buen parecer, era un joven de presencia, hermoso también, mis hermanos. Pero en esta hora, ¿no es cierto?, vamos a hablar, mis hermanos, de cuando David, ¿no es cierto?, derrota a los amalecitas. Sabemos, ¿no es cierto?, que una de las debilidades que tuvo David, ¿no es cierto?, fue que también a lo mejor sintió miedo, sintió temor, ¿no es cierto?, porque él huía también del rey de Saúl. Estuvo huyendo, ¿cierto?, ¿no es cierto?, de Saúl muchos años. Y dice que David, ¿no es cierto?, se había aliado, ¿no es cierto?, con los filisteos. Y dice que hubo un momento, ¿no es cierto?, que estos iban a invadir, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel. Y dice su palabra, mis hermanos, que cuando David, ¿no es cierto?, se unió a este pueblo, que en ese tiempo estaba el rey Aquís, dice que la palabra del Señor, ¿no es cierto?, dice que ellos iban a invadir, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel. Y dice que los más cercanos al rey le dijeron cómo David, ¿no es cierto?, iba a pelear contra su propio pueblo. Tal vez, ¿no es cierto?, iba a traicionar a los filisteos en aquel momento.
Y entonces dice que Dios, ¿no es cierto?, fue de misericordia, dice que este rey, ¿no es cierto?, le dijo que regresara a su ciudad, el cual le había dado, el cual donde estaba su pueblo, sus mujeres, sus hijos, todos mis hermanos. Y así fue, ¿no es cierto?, cuando David regresó, ¿no es cierto?, a su ciudad. ¿Y qué encontró en este momento? En esa situación, ¿no es cierto?, algo triste, algo doloroso. Porque él, ¿no es cierto?, había abandonado su pueblo. Y dice la palabra del Señor que su pueblo, ¿no es cierto?, había sido invadido por los amalecitas. Había sido, ¿cierto?, destruido, habían llevado, ¿no es cierto?, cautiverio a sus hijos, a sus mujeres, a todos mis hermanos, su ganado, todas, habían sido, ¿cierto?, llevados en cautiverio y habían sido robados todos sus utensilios, todas esas cosas, mis hermanos. Él no estaba ahí, ¿no es cierto?, para en ese momento haber protegido a su pueblo. Y dice la palabra del Señor que David, ¿no es cierto?, volvió, ¿no es cierto?, con su ejército, y cuando encontró todo esto, mis hermanos, dice que lloró. Y dice que lloraron, dice que todos lloraron y David lloró, dice, hasta que ya no tenía fuerza más para llorar. Es una situación, es un momento, ¿cierto?, triste, porque cuando uno ve, ¿no es cierto?, que está todo perdido, que ya no hay nada, es una situación muy, muy dolorosa. Es un pueblo, una nación, ¿no es cierto?, que había sido sitiada por pueblos, ¿cierto?, enemigos del pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que aún hasta las mujeres, ¿no es cierto?, que tenía David habían sido, ¿no es cierto?, llevadas en cautiverio. Mis hermanos, cuando nosotros, ¿no es cierto?, quizás sufrimos una pérdida, hay mucho dolor, hay mucha angustia. Imagínense este varón, ¿no es cierto?, cuánto sufrió y aún más, ¿cierto?, a lo mejor se sentía culpable porque él había abandonado a causa de su pecado, a causa de su desobediencia, ¿no es cierto?, tal vez había ocurrido todo esto. Porque él huía, ¿no es cierto?, o él huía, mis hermanos, de Saúl, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor que mandó, ¿no es cierto?, a uno de sus siervos, dice la palabra del Señor, a que buscaran, ¿no es cierto?, el efod. Y dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod de David. Mis hermanos, el efod era una vestimenta especial, mis hermanos. Sabemos, ¿no es cierto?, que antiguamente solamente los sacerdotes, ¿no es cierto?, podían entrar al tabernáculo. Los sacerdotes, ¿cierto?, llevaban, ¿no es cierto?, las oraciones, llevaban, ¿no es cierto?, el pecado de todo el pueblo, pero estos hombres, ¿cierto?, tenían que estar preparados, no podía haber en ellos una falta, porque ellos al tener una falta, mis hermanos, dice que caían como muertos. Caían muertos, ¿cierto?, porque la presencia del Señor era muy grande. Pero sin embargo dice que David, ¿no es cierto?, se puso esta vestimenta, y esta vestimenta, mis hermanos, dice que era de oro, de púrpura, violeta, escarlata, de carmesí, de lino fino. Todo esto era trabajado, ¿no es cierto?, antiguamente, ¿cierto?, era trabajado, ¿cierto?, de una forma artesanal, mis hermanos. Era algo especial, mis hermanos. No era llegar, ¿no es cierto?, y orar a Jehová Dios, sino, mis hermanos, que había que ponerse algo especial para presentarse ante la presencia del Señor. No era llegar y decir, Señor, dame esto, dame este otro, no. Era algo especial, mis hermanos. Que el Señor, ¿no es cierto?, lo sea bendiciendo en esta hora a través de su palabra. Y dice que David, ¿no es cierto?, consultó a Jehová Dios. Él le consultó, le preguntó a su Dios, diciéndole, ¿perseguiré a estos moradores? ¿Los podré alcanzar? Y Jehová le dijo, ¿no es cierto?, y le dijo, síguelo, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Una promesa, ¿cierto? Una promesa que Jehová Dios le dio, una respuesta que Jehová Dios le dio a David. Y dice que David, ¿no es cierto?, fue con estos hombres, con los 600 hombres que con él estaban, y llegaron, ¿cierto?, al torrente de Besor. Pero hubo algunos, ¿cierto?, que se quedaron ahí, y David dice su palabra que fue con 400 hombres, porque hubieron 200 que se quedaron ahí cansados, fatigados, y no pudieron seguir. Y en el camino, mis hermanos, se encontraron con un siervo, ¿no es cierto?, de estos amalecitas, que lo habían dejado porque pensando que estaba enfermo, lo habían dejado abandonado. Y este fue, ¿cierto?, el hombre que lo llevó para que David, ¿no es cierto?, pudiera llegar a ese pueblo donde estaban sus mujeres, ¿cierto?, donde estaban sus hijos, donde estaban su ganado.
Y dice la palabra del Señor que David, ¿no es cierto?, derrotó y se cumplió lo que Jehová Dios le había dado, y lo que le había dicho, mis hermanos. Porque cuando Jehová Dios, ¿no es cierto?, decía algo, se cumplía, mis hermanos. Porque Dios no es un Dios mentiroso. Dios, ¿cierto?, no es hombre para mentir. Y aquí, ¿no es cierto?, nosotros podemos ver cómo las promesas del Señor se cumplen. Cómo David, ¿no es cierto?, recobró todo, ¿cierto?, lo que había perdido, mis hermanos. Y aún más dice que le devolvió a estos hombres que se quedaron ahí. Dice que llegó con sus hijos, con sus mujeres, ¿cierto?, en paz, y le devolvió lo que le había, también a esos hombres, a esos soldados también, que habían perdido, le devolvió, ¿no es cierto?, lo que habían perdido aquellos hombres. Y dice la palabra del Señor, hermano, dice que en el versículo 22, dice, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No le daremos del botín que hemos quitado, sino que cada uno, su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagas eso, hermano mío, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos y los moradores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje y le tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió al botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramó y en Nehuel y en Gatir. Y dice la palabra del Señor, en Oré, en Sifón, en Estemoa. Y aquí, ¿no es cierto?, dice, y en Orán, en Corsán, en Atar y en Hebrón, y en todos los lugares en donde David había estado con sus hombres. Mis hermanos, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, una palabra muy hermosa, de mucha meditación, de mucho ejemplo hoy día para nuestra vida. Quizás, ¿no es cierto?, nosotros podemos decir, ¿qué podemos aprender del rey David? Muchas cosas, mis hermanos, porque fue un rey que, sin embargo, ¿no es cierto?, se equivocó. Y a causa de su pecado, a causa de desobediencia, a causa de, quizás de huir, mis hermanos, de huir, porque él huía, ¿no es cierto?, de rey Saúl, él estaba huyendo, mis hermanos. Y muchas veces, ¿cuánto nosotros huimos de los problemas, mis hermanos? Huimos de los problemas y no se los dejamos a Dios. Nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que saber enfrentar las dificultades, saber enfrentar, ¿no es cierto?, todas las cosas que puedan venir a nuestra vida. Y no huir, mis hermanos, sino estar, ¿no es cierto?, cada día en comunión con nuestra familia, con nuestros hermanos. Sabemos, mis hermanos, que cuando tenemos alguna dificultad, cuando tenemos algún problema, ¿a quién debemos acudir? ¿A quién debemos de preguntarle, mis hermanos, qué es lo que podemos hacer? A nuestro Jehová Dios. ¿No es cierto? Hoy ya tal vez no lo ponemos una vestimenta especial, ¿no es cierto? Ni una vestimenta sacerdotal como se ponían en aquellos años para orar a Jehová Dios, sino que hoy día, ¿no es cierto?, el Señor mira en nuestro corazón. Mira la humillación de nuestro corazón cuando nosotros, ¿cierto?, le presentamos un clamor o queremos consultarle. Sabemos, ¿no es cierto?, que muchas veces decimos, pero ¿cómo me va a hablar el Señor? El Señor lo va a hablar por a través de la palabra del Señor. Ahí vamos a tener la respuesta, por la palabra del Señor. Porque la palabra, ¿no es cierto?, es inspirada por el Espíritu de Dios, mis hermanos, y ahí vamos a tener la respuesta. Hoy día, ¿no es cierto?, no tenemos lucha, ¿no es cierto?, ni contra carne, ¿cierto?, ni contra sangre, sino que son contra principados, mis hermanos. La lucha que tenemos ahora es diferente, mis hermanos, a la batalla que el rey David tuvo que enfrentar, mis hermanos, porque estas eran batallas, ¿cierto?, que se mataban, ¿no es cierto?, pero hoy día no. Hoy día nosotros tenemos una batalla diferente, una batalla espiritual, mis hermanos, que cada día el enemigo pone quizá nuestra vida, que pone espíritus también contrarios, ¿no es cierto?, a la palabra del Señor. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ser como un soldado, que debemos tener, ¿cierto?, con toda la armadura. Dice, no solamente algunas partes de la armadura, sino con toda la armadura, porque cada una de las armaduras, mis hermanos, sirve para pelear, ¿no es cierto?, contra las acechanzas del enemigo. Y dice la palabra del Señor que Jehová Dios, a donde le dio esta respuesta, David, ¿no es cierto?, fue con la seguridad de que lo que él va a hacer, ¿no es cierto?, iba a ser de bendición, iba a ser de victoria, porque Jehová Dios ya le había dado la respuesta.
Entonces ahí podemos ver, ¿no es cierto?, que fue un hombre de fe. En nosotros también tiene que haber fe, tiene que haber confianza, mis hermanos. Pero también aquí hay un episodio, quizás, mis hermanos, no digno de imitar, mis hermanos, que fueron estos hombres, estos soldados, ¿cierto?, que fueron a la batalla y que se quedaron ahí, mis hermanos, no tuvieron fuerza para ir, que quedaron en el camino. ¿Cuántos hoy día van quedando en el camino? ¿Cuántos hoy día ciertos soldados que quedan en el camino? Que quedan, cierto, por dificultades, por pruebas, mis hermanos, por infinidades de cosas, mis hermanos, quedan en el camino y no se avanza. Y ahí quedan estancados, mis hermanos. Y no van a la batalla, no van a luchar, no van a rescatar, mis hermanos, lo que se había perdido. David fue con estos hombres a pelear, ¿no es cierto?, lo que se le había perdido. Iba con la seguridad que Dios estaba con ellos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando el Hijo de Dios tiene la confirmación de Jehová Dios, cuando el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, es puesto por la mano de Dios, nadie lo va a mover, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir. Y la obra del Señor tiene que continuar, mis hermanos. A lo mejor muchos van a ir quedando en el camino, muchos, mis hermanos. Pero la obra del Señor es de Dios. Y la obra de Dios tiene que seguir avanzando, mis hermanos. La obra del Señor siempre va a avanzar. Nosotros no somos personas indispensables para el Señor, no, mis hermanos. Porque si nosotros somos desobedientes, Dios irá a tomar a otros, mis hermanos. Porque cuando las cosas de Dios son de Dios, permanecen, mis hermanos. Pero cuando no es de Dios, se desvanece. Y David, ¿no es cierto?, iba con esa seguridad, iba con esa confianza, mis hermanos, de que Él iba a estar con él. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros tenemos esa seguridad, esa confianza, ¿quién lo va a mover del amor de Dios, mis hermanos? Nada, mis hermanos, nada lo va a mover. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad, la convicción, mis hermanos, la certeza de que Dios está con nosotros, de que Dios, ¿no es cierto?, nos da la fuerza, de que Él va a pelear la batalla por nosotros, de que Él va a rescatar lo que hemos perdido, mis hermanos. Porque hoy día, ¿no es cierto?, podemos ver que muchos han perdido quizá el amor, ¿no es cierto?, a tener, mis hermanos, que buscar al Señor, a tener, y no me refiero, ¿cierto?, a llegar a la iglesia, porque no lo podemos hacer. Pero también, ¿no es cierto?, tenemos que tener la certeza. Hoy día, ¿no es cierto?, si usted busca en la palabra del Señor, dice que cuando Jesús ascendió a los cielos, dice que el mandato más especial que le dio a los discípulos, ¿cierto?, ir por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura, ¿no es cierto?, y poner las manos sobre los enfermos, y los que creyeren serán sanados, mis hermanos. Es un mandato, mis hermanos. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como soldados de Cristo, los verdaderos soldados de Cristo, que están con toda la armadura de Dios, mis hermanos, no van a tener miedo, porque son soldados de Cristo. Van a la batalla, van a pelear, mis hermanos, van a rescatar, ¿cierto?, lo que se había perdido. Y hoy día, ¿no es cierto?, muchos han quedado en el camino. Yo en esta hora le insto, mis hermanos, a que renueve su fuerza, a que tome, ¿cierto?, esa armadura espiritual cada día, a que le consulte a Dios en qué le hemos fallado, porque muchas veces lloramos, mis hermanos, por nuestros problemas, muchas veces lloramos, mis hermanos, pero solamente lloramos, mis hermanos, no lo consultamos a Dios, no le pedimos, Señor, ayúdame para poder yo ser una verdadera soldada de Cristo, mis hermanos. Porque dice la palabra del Señor que Él lo compara como un soldado, mis hermanos, que está listo, preparado para la batalla, mis hermanos. ¿Cuántos hoy día han tomado, cierto, su armadura, su espada, mis hermanos, para ir en contra, cierto, lo que el enemigo está robando hoy día en los hijos del Señor, en las casas de los hijos del Señor, mis hermanos, que muchas veces han robado, cierto, el enemigo tiene robada la bendición, mis hermanos. Y no me refiero solamente, de cierto, muchas veces hay contienda, hay pleitos, mis hermanos, y también, cierto, por causa del pecado de David, mis hermanos, esta fue la consecuencia, que el enemigo entró y robó, mis hermanos. Por eso la palabra del Señor que dice, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Amén. Cuando nosotros ponemos resistencia, mis hermanos, ahí estamos en la batalla, estamos, cierto, al frente, mis hermanos, cuidando, respaldando, cierto, nuestra vida espiritual, respaldando nuestro hogar, mis hermanos, el enemigo no va a poder entrar, mis hermanos. Amén. No va a poder entrar porque hay una autoridad mayor que el Señor lo ha dado a nosotros. Por lo tanto, ¿no es cierto?, yo en esta hora le animo, mis hermanos, en especial a mis hermanas profetas, ¿cierto?, a mis hermanos oficiales, que ellos tomen fuerza, mis hermanos, que ellos tomen su espada, ¿no es cierto?, para seguir, mis hermanos, cumpliendo también con el tener que predicar la palabra del Señor, anunciarla, ¿cierto?, por estos medios, mis hermanos, porque aunque sea uno, mis hermanos, que sea bendecido, es un alma, ¿no es cierto?, que los ángeles cantan victoria cuando un alma se arrepiente, mis hermanos, ante la presencia del Señor.
tengamos la convicción, mis hermanos, Amén. que el Señor va a estar con nosotros, que todo lo que quizás hemos perdido, el Señor también lo va a recobrar, mis hermanos, en nuestras vidas. Amén. Y no me refiero solamente a las cosas materiales, sino también a lo espiritual, mis hermanos. Que si hay un hermano con desaliento, mis hermanos, que el Señor lo ayude en esta hora, que a través de esta palabra, ¿no es cierto?, pueda ser bendecida su vida, pueda ser reactivada, ¿cierto?, esa fe, esa convicción, mis hermanos, que no sienta miedo, que no sienta cansado, mis hermanos, como estos hombres que quedaron ahí agotados, que quedaron, ¿no es cierto?, ahí quizás tirados, mis hermanos, sin fuerza. Amén. Pero David, ¿qué hizo? Fue con lo otro, recobró lo que Dios le había dicho y también le devolvió a estos hombres, ¿no es cierto?, lo que ellos habían perdido. Y dice que David volvió en paz, mis hermanos. ¿Por qué? Porque él dice que la palabra del Señor dice que él da la paz, no como el mundo la da, mis hermanos. Que el Señor, ¿no es cierto?, lo bendiga a través de esta palabra. Que el Señor, ¿cierto?, también a mi vida, mis hermanos. Que el Señor sea bendiciendo a mi vida también, mis hermanos, porque ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo, mis hermanos? Yo les voy a decir, yo les voy a contar algo. Yo estaba bien de salud, mis hermanos. Pero yo les puedo decir que tuve una lucha espiritual grande, mis hermanos. Y entendí que el enemigo no quería que yo predicara, que no quería que se predicara la palabra del Señor por estos medios, por mi hogar, mis hermanos. Pero yo comprendí y entendí, mis hermanos, que tengo que hacerle frente, que tenemos que hacerle frente, mis hermanos, para poder anunciar esta palabra, ¿cierto?, de vida, mis hermanos. Que el Señor, ¿no es cierto?, que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos, y escuche sus oraciones, escuche ese clamor, mis hermanos. Amén. Pero también el Señor los quiere, que clamemos, ¿no es cierto?, con un corazón humillado, como lo hizo David. ¿No es cierto? En esta hora hasta aquí he sentido de hablar de la palabra del Señor. Amén. Y también en esta hora, mis hermanos, voy a elevar una oración, mis hermanos, también por la gracia y por esta palabra, y también por todos mis hermanos enfermos. Mis hermanos, en todas las iglesias de nuestra misión, mis hermanos, se está orando por nuestra pastora Cristina, la esposa, ¿cierto?, de nuestro pastor Moisés. Tal vez dirá, familia, no, mis hermanos, porque dentro del reino de Dios somos todos hijos de un mismo Padre. Sí. Sabemos, ¿no es cierto?, que también el hermano de la señora Mina también, ¿no es cierto?, está pasando por una difícil situación. Oremos por él también, mis hermanos. Yo también le pido, ¿cierto?, la oración por una niña que se llama Carla Mellado, mis hermanos. Ore por ella también, mis hermanos. Oremos, ¿cierto?, por nuestros hermanos ancianos que están dentro de nuestra iglesia. Por nuestro hermano Arturo Gómez, por nuestra hermana Corina, por nuestro hermano Julio, por nuestra hermana Elizabeth. También, ¿no es cierto?, por nuestra hermana Profeta, por nuestra hermana Adela, por nuestra hermana Erna, mis hermanos. Por todos nuestros hermanos, ¿cierto?, que están ya quizá avanzados en edad. Que el Señor los bendiga a cada uno de ellos. Oramos, ¿cierto?, también por todos los niños también, mis hermanos, vamos a presentar en general. Y en esta hora, ¿cierto?, voy a elevar esta oración en el nombre del Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos la gracia, mi Señor amado, porque usted ha permitido, bendito Dios, que hoy día pueda ser pregonada su palabra, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque usted me ha dado la fuerza para poder hacerlo, bendito Salvador. Bendito Dios, en esta hora, Señor, te ruego que a través de esta oración, Padre, sea usted, bendito Dios, bendiciendo a cada uno de mis hermanos que he nombrado en esta hora, que están enfermos, mi Señor Jesús amado. Muchos también, Padre amado, enfermos del Espíritu también. Sea usted a la distancia, mi Señor. Sea usted en esta oración, Padre amado, colocando, Señor, medicinas para su vida, Padre amado. Sea usted restaurando, mi Señor, su vida, Padre amado. Amén. Bendito Dios, y en forma especial también por nuestra pastora Cristina, mi Señor. Usted conoce la enfermedad que hay en ella, mi Señor amado. Pero hay un pueblo, Señor, que está orando. Amén. Hay un pueblo, Señor, que está clamando por ella, bendito Dios. Que a través de esta oración su vida sea Amén. bendecida, Padre amado. Sea restaurada, Padre celestial, mi Señor. Así es, Señor. Usted, mi Señor, sabe dónde está localizada esa enfermedad, mi Señor amado. Usted la ayude, la fortalezca, mi Señor Jesús. Aquellos que están enfermos de cáncer, mi Señor, en los hospitales. Aquellos agobiados, mi Señor, que están con ese virus, mi Señor amado. Que están alejados de sus familias también, Padre amado. Que ellos puedan, bendito Dios, mi Señor. Usted pueda hacer su respirar, mi Señor Jesús amado. Bendito Dios, yo te ruego por cada pastor de nuestra misión de norte a sur, mi Señor. Te clamo por cada uno de ellos, mi Señor amado. Te pido, bendito Dios, por la familia, mi Señor, que ha perdido, Señora,
a ese ser querido, Padre Amén. celestial, mi Señor Jesús. Bendito Salvador, yo te clamo por los niños también, Amén. por los que están ahí hospitalizados, mi Señor amado. Sí, Señor. Cuántos enfermos, mi Señor Jesús. Cuántos, bendito Dios, agobiados, Padre celestial. Bendito Dios, por aquellos que han pedido la oración, mi Señor Jesús. Amén. Por sus esposos, bendito Dios, que están enfermos también. Yo te ruego también por la vida de mi hermano Luis Pavé, Padre celestial, para que él tenga una recuperación, mi Señor, pronta, Padre Así es, amado. Señor. Bendito Dios, así como lo ha sido, mi Señor amado, con el hijo de mi hermana Luisa, Señor, porque usted lo ha Amén. restaurado y lo seguirá haciendo, mi Señor Jesús amado. Amén, Señor. Padre celestial, vaya usted a la distancia, Señor, obrando y manifestando, mi Señor amado, quitando toda enfermedad espiritual, mi Señor Jesús, Amén. para que mis hermanos cobren aliento, mi Señor, para que Así ellos es, puedan ser Señor. levantados, restaurados. Bendice a los jóvenes también, mi Señor Jesús. Yo te ruego su bendición también en cada hogar material, Padre amado, Amén. para que no falte el pan, mi Señor Jesús. Ayuda, Señor, a cada hermano oficial, Padre amado, porque usted lo ha puesto en ese lugar, mi Señor. Y ellos también, Padre amado, tendrán que dar cuenta, Señor, por su labor cumplida, Padre amado. Pero usted será su ayuda, usted será su fortaleza. Te pido en especial en esta hora también por nuestro país. Te pido, bendito Dios, que este país, Chile, mi Señor amado, está en su mano. Que está, bendito Dios, los que están gobernando, mi Señor, sea dirigido de parte suya. Que usted vaya, Señor, tomando dominio de la mente de los hombres, mi Señor Jesús amado. Señor. Bendito Salvador, que usted sea de misericordia de este Así país, es, mi Señor. Señor amado. Bendición. Y así de todos los países, Señor Jesús. Amén, De todos sus Señor. hijos, de todos los misioneros, mi Señor, que llevan su palabra en esta hora, mi Señor. Gracias porque usted ha permitido que podamos orar Así y que yo es. pueda estar junto a mi esposo clamando en esta Amén, hora, bendito Señor Dios. Padre. Yo en esta hora te pido una dulce bendición, mi Señor Amén, amado, Señor. en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Señor. Mis hermanos, antes de, Maravilla, facilidad. antes de terminar, mis hermanos, vamos a cantar la última alabanza. Maravillas. ¿Sí, Maravillas. Ya. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla de un atardecer, maravillas que mi alma resulta hoy. Cuando pienso que Dios me ama a mí, maravilloso es, maravilloso sí. Cuando pienso que Dios me ama a mí, maravilloso es, maravilloso sí. Cuando pienso que Dios me ama a mí, maravilla el que haga ciega, maravilla la luna y el sol, maravilla que mi alma resulta hoy, al pensar que me amara mi Dios. Maravilloso es, maravilloso sí. Cuando pienso que Dios me ama a mí, maravilloso es, maravilloso sí. Cuando pienso que Dios me ama a mí, maravilla el verano glorioso, maravilla la aurora que vi, maravilla que el alma resulta hoy, por el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es, maravilloso sí. Cuando pienso que Dios me ama a mí, maravilloso es, maravilloso sí. Cuando pienso que Dios me ama a mí,
culto por hoy. No sé si mi hermano José tiene algo que decir. Que el Señor, ¿cierto? Nos bendiga a su pueblo que escuchó la santa palabra del Señor y creemos, ¿cierto?, las promesas del Señor, y hay que aferrarse a las promesas del Señor. Y qué más decir, hermano, que ha sido un agrado estar, ¿cierto?, con mi esposa en esta hora compartiendo este trabajo y con la ayuda de mi hermano Gerardo en la guitarra, y esperando, ¿cierto?, que no sea la última vez, y esperando, animando a mis hermanos que también se atrevan a hacerlo, que se atrevan, ¿cierto?, porque aquí nadie, hermano, no ve. Estamos escondidos detrás de una camarita, pero con la ayuda del Señor todo se puede. Así que adelante, hermano, seamos valientes para trabajar del Señor, y ese sería, ¿cierto?, mi oportunidad. Que el Señor le bendiga. Amén. Entonces lo vamos a despedir, ¿no es cierto? Con tres glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Chao, mis hermanos. Chao, Saludos. chao.